Hoy vamos a hablar sobre cómo las organizaciones están adoptando un marco más flexible, nuevas políticas internas, nuevas maneras de trabajar. Y aquí lo que queremos abordar es si este cambio, cómo se está vertebrando dentro de las compañías, si viene de la organización propia, si está viniendo de los nuevos profesionales, qué maneras están pidiendo a la hora de trabajar, qué modelos están calando. Todos los que están aquí sentados también forman parte del grupo de trabajo de Futuro del Trabajo de Tech Barcelona, donde hemos abordado estas cuestiones, y lo que es interesante es que de las primeras reuniones hace un año hablábamos sobre cuántos días estás volviendo a la oficina, 2, 3, cuál es el marco en el que os estáis moviendo. Y en la última sesión, donde hoy vamos a exponer las conclusiones, la conversación ya giraba en cómo estás implementando el modelo híbrido, cómo lo haces para ser más flexibles, cómo os estáis organizando internamente, cómo diseñáis políticas. Pero bueno, no me voy a alargar más con esto. Os doy la palabra ya. Hoy tenemos aquí para hablar sobre este tema a Selena Sabiote, que es manager en Hays y especializada en tecnología, e-commerce y sector digital. También tenemos a Guillem Vila, que es el director de los centros tecnológicos de Ocado Technology. A Diego Calvo, que es el responsable de Workplace de Adevinta España. Y a Eusebio Llensa, que es el CEO de Outbase, que es un marketplace de freelancers. Así que dicho esto, lo que comentábamos, la conversación hace un año se ubicaba en un marco muy concreto. Este año ha evolucionado, estamos en otro momento. ¿Qué ha pasado desde vuestro punto de vista en los últimos 3 años y cómo lo habéis ido gestionando desde vuestras organizaciones? ¿Qué cambios habéis identificado? Selena, tú misma, si quieres empezar. Bueno, desde el punto de vista del reclutamiento, que bueno, sería en este caso lo que me compete sobre todo a mí y a mi organización, hemos visto pues, diferentes circunstancias, sobre todo desde que empieza la pandemia y acaba, entre comillas. Actualmente estamos viviendo diferentes tipologías de metodologías dentro de lo que son las organizaciones. Algunas muy enfocadas a un teletrabajo híbrido, otras muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con trabajo en remoto 100%. Dependerá mucho del core business de las compañías, de las expectativas en ese sentido de los trabajadores. Y bueno, ese es un poco el paradigma que hemos abierto y el que está evolucionando hoy en día. Súper. Guillem. Bueno, al final, en el caso de Ocado, que era una empresa totalmente presencial antes de la pandemia, digamos que la pandemia fue la prueba para muchas compañías de que el remoto era factible, ¿no? Siempre teníamos esa idea de que no seríamos capaces de desarrollar y de crear productos de una manera remota y la pandemia nos enseñó que eso era factible. También nos enseñó que lo que hacíamos no era remoto, porque durante la pandemia creíamos que hacíamos teletrabajo remoto, pero realmente estábamos todos encerrados y no era un modelo, digamos, optimizado, ¿no? Y entonces en estos 3 años sobre todo lo que hemos hecho es evolucionar ese modelo hacia un camino que nos sea útil tanto para la compañía como para los empleados, ¿no? Uno de los grandes errores que seguramente todos cometimos es pensar que la pandemia es escribir una política, ¿no? Crear un documento Word y poner esta es la política de trabajo remoto. Y realmente no es eso, ¿no? Es cómo organizas tus espacios de trabajo, cómo organizas tus equipos, qué tipo de flexibilidad ofreces, ¿no? Porque siempre hablamos del remoto, pero realmente lo que el empleado quiere es la flexibilidad. Y entonces es focalizarse en estas áreas, en qué áreas realmente es importante. No en escribir la política, que digamos que puede ser tu tarea número 1, pero el resto de pasos, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho de cambiar los modelos de espacios físicos, cambiar la relación de los empleados, cambiar los equipos, la manera en que se relacionan y es sobre todo focalizarse en esa área. Y Diego, ¿tú crees que hay algún modelo que creas, como lo que comentaban ahora Selena y Guillem, que ha consolidado más que otros en los últimos 3 años? Bueno, en el tema del modelo consolidado siempre discutimos que cada empresa tendrá el suyo, ¿no? O sea, esto no va de copiar-pegar. Lo que funciona en Ocado puede no funcionar en Adevinta y viceversa. Creo que lo dices por los apuntes que nos hicimos antes de la charla. Es un punto de vista más personal. Yo creo que el modelo que se va a consolidar es remote first, ¿no? A mí me gustaba... Yo creo que hablar de flexibilidad está bien, pero a veces es hablar de todo y de la nada, ¿no? Porque es una palabra donde todos podemos proyectar lo que nos interesa. Y con el modelo híbrido pasó lo mismo. En medio de la pandemia, hablar del modelo híbrido era genial porque era lanzar un globo sonda que más o menos podía contentar a todo el mundo y te podían llegar ideas interesantes para... Acá decía Guillem que la primera tarea es definir la política. Yo creo que la primera tarea, y estaremos de acuerdo, es pensar qué demonios quieres ser como organización. Ya luego te pones a escribir la política que haga falta, que tampoco es tan importante, ¿no? Como dice Guillem, porque no lo aguanta todo.
Y me parece que la palabra híbrido no funcionó mucho durante la época dura de la pandemia y la primera post-pandemia, pero que ya empieza a estar un poco agotado, ¿no? Porque híbrido es un poco de todo lo que quieras meter. Yo creo que, por ejemplo, si vamos hacia por ejemplo, yo creo que el remote first se va a ir imponiendo, sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿no? Que es en el ámbito en el que estamos hablando, y gana con respecto al modelo híbrido. Otra cosa es que te sirva como modelo, ¿no? Pero tiene una ventaja que es más claro. Remote first todos entendemos qué quiere decir. Y en híbrido todavía nos pasa que uno pensó que era presencial, otro al final pensó que no era importante ir, yo lo hago desde casa, esto no está pensado para hacerse desde casa, la dinámica en la reunión se va un poco al demonio. Y el modelo híbrido, si lo entendemos como a la vez gente en casa o gente remota y gente en la oficina, es un modelo muy costoso. Tecnológicamente requiere tecnología que no todos tenemos a día de hoy, ni existe ni está muy desarrollada para eso, y costoso de organizar dinámicas, rutinas, reuniones, ¿no? Y entonces, por esto es un modelo difícil a veces de implementar, y ahora alguien me podría decir, pues el modelo híbrido no es eso. Exactamente ese es el problema de la palabra, ¿no? Que admite demasiadas definiciones. Fue buena en un momento, yo creo que hay que ir hacia definiciones más claras. Remote first podría ser una. Claro, es que siguiendo también yo voy recogiendo todos los hilos, pero hay diferentes modelos, diferentes maneras de decirlo, pero lo que decíais, hay el presencial, remote first, hay un modelo más flexible y otro modelo que también está en auge, quizás aquí en España aún tiene que calar un poco más, es el modelo freelance, el trabajo por proyectos. ¿Cómo lo estáis viendo, sobre todo aquí en el mercado español, me atrevería a decir, y cómo esto da respuesta quizás a algunos de los retos que estaban comentando anteriormente? Gracias. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lo hemos experimentado en nuestra propia empresa. Todos estamos más o menos remotos y tenemos un día o dos a libre elección a la semana que pueden pasar por la oficina, si quieren. Pero nosotros el cambio más fundamental ha sido en la definición de cómo se accede al talento. Lanzo unos cuantos datos. En Estados Unidos, que va por delante, en 6 años han pasado del 21% de trabajadores freelance autónomos a más del 40%, 68 millones de personas. Otro dato, en el 2030 el Fondo Monetario Internacional estima que en lo que es Business Tech faltarán 85 millones de personas. Es un tema de matemáticas. No hay suficiente gente que sepa de ciertas cosas para cubrir las necesidades. Entonces, los modelos remotos y los modelos híbridos a nosotros han abierto otro melón, que es el de los profesionales independientes. Todos estos profesionales que han ido abandonando el empleo tradicional dentro de una organización en busca de más flexibilidad se convierten en independientes a disposición de todo el mundo. Entonces nosotros tiramos de ese hilo y estamos viendo en nuestros clientes dos modelos. Primero, un modelo de remoto 100% que les abarata los costes y les permite disponer de un pool de miles y miles de personas global. Un segundo modelo que llamamos fraccional, es decir, oye, mira, si no hay suficiente gente, alguien tiene que coger 2 o 3 proyectos. Pues lo que antes era el pluriempleo, pero siendo independiente, ahora mismo se articula más fácilmente. Y Selena, lanzando para ti la pregunta desde el punto de vista del recruiter, lo que estamos viendo, este nuevo paradigma de flexibilidad, ¿crees que es algo que viene más de los propios profesionales, siguiendo con lo que comentaba Eusebi, o está más marcado por las propias organizaciones? Siempre, un matiz, siempre hablando desde el sector tecnológico en este caso. A ver, desde el punto de vista del reclutamiento, cuanto más flexible sea una compañía, más empleadora será. Y esto es así. No solamente porque hoy por hoy los profesionales tecnológicos tienen ese tipo de expectativa en relación a la metodología de trabajo, sino porque van a tener una muestra muchísimo más grande de candidatos al cual acceder. En ese sentido, son decisoras ambas partes, tanto el pool de talento que existe en el mercado como las compañías actualmente. Sí que es verdad que, dada la fuerte demanda de este tipo de perfil y la baja oferta, hace que sean las propias compañías quienes más se tengan que adaptar a este nuevo modelo y, por lo tanto, tengan que ir cada vez más hacia un modelo mucho más flexible. Claro. Y también uno de los puntos del debate, desde cuando abrimos el melón de la flexibilidad, una pasa de dónde viene el cambio, ¿no? Del personal de las organizaciones, también pasa por repensar el espacio físico. Aquí es lo que comentábamos, cómo utilizamos el espacio físico como herramienta, cuándo vamos a la oficina, para qué, hay diferentes modelos. Y aquí, Diego, también para ti, en Adevinta tenéis un modelo muy concreto de cómo habéis replanteado el espacio físico y el espacio temporal.
de cuántos días volvéis a la oficina, para qué vais, con un propósito muy claro. Sí, cuando empezamos el modelo de trabajo actual, que se llama Smart Working, lo pusimos en marcha en septiembre del 21, o sea que ya tiene algo más de un año. Al año nos habíamos comprometido a revisarlo, de la revisión salió, no se ha roto, así que no lo toquemos, vamos a mantenerlo así. Para explicarlo muy brevemente, Smart Working establece que para todas las personas de Vinta hay que ir a la oficina un mínimo de 5 días al trimestre. Y a partir de ahí, y esto sería el mínimo corporativo porque hay unas rutinas a nivel más empresa que tienen sentido y que tienen más o menos esa cadencia, ¿no? Ya luego si eres manager y tienes una entrevista, pues la entrevista final también es presencial, ¿no? Entonces es un modelo basado en el motivo, en el para qué. A nivel general, luego a nivel responsabilidades, no es lo mismo ser manager y tener una entrevista que no tener entrevistas, este tipo de cosas. Y luego a nivel equipo, cada equipo tenía mucha autonomía para decir nuestro equipo necesita un poco más de presencialidad, un poco menos, podrá ser por un proyecto, podrá ser porque el equipo crece, cambia de misión, entra gente nueva, etcétera, ¿no? Hay equipos que se han quedado en el 5 días al trimestre, hay equipos que se encargan de ir 5 días a finales de marzo y 5 días al principio de abril, así que ya van 10 días en un semestre, digamos, ¿no? Lo intentan concentrar mucho, y hay equipos que han llegado a 1 día o 2 días por semana. Depende mucho de los equipos. Nosotros, para llegar a este modelo, que ahora explicándolo parece muy fácil, lo primero que tuvimos que hacer era entender que la respuesta de cómo vamos a trabajar en el futuro la pregunta no podía seguir una subpregunta de cuántos días por semana en la oficina. Cuando entendimos que había que romper ese marco temporal y que nos íbamos a un modelo de el motivo o el para qué conviene hacer colocalizados, qué no es necesario, qué es mejor, qué es peor, etcétera, qué aguanta muy bien en remoto, qué funciona muy bien en remoto, que hay cosas que funcionan fantásticamente bien. Definimos esos motivos, esos para qué, y luego le buscamos la cadencia necesaria. Y no había una cadencia mayor común para toda la empresa, mayor a 5 días al Q. Menos tampoco nos animamos, ¿no? O sea, era como, bueno, menos de 5 días al trimestre, ¿esto qué es? Pero llegamos a esos 5 días. Uno de los 5 en el último Q es la fiesta de Navidad, por ejemplo. O sea, realmente está muy pensado. Esos 5 días están para que haya un poco de contacto. Pero sobre eso cada equipo puede construir y acordar su propio modelo sobre esa capa común con unas directrices claras de estos son los para qué, esto debería ser presencial, esto está bien en remoto. Y ha funcionado bastante bien. Bueno, y aquí veo 2 puntos muy claros. Uno es la personalización de todas estas políticas y otro punto que es todos estos para qué se han de articular de algún modo. Y aquí, Guillem, por ejemplo, también es lo que decíais, de pasar de ser 100% presenciales a ir a remote first. La clave en identificar el para qué y luego cómo lo comunicas, cómo estableces estas políticas tan claras para que todo el mundo pueda entender que la organización ha transicionado o ha hecho un cambio, una transformación. Bueno, al final es que es muy importante los datos. Al final trabajamos en mundos tecnológicos, ¿no? Y los ingenieros, de la misma manera que nosotros les pedimos a ellos ¿no? datos y analítica y pruebas de lo que están desarrollando, pues nos los piden de vuelta, ¿no? Entonces, cuando tú pones una política, no la puedes explicar, no la puedes justificar, pues es muy complicado, ¿no? Y también cogiendo un poquito el hilo que decía Diego, la palabra híbrido, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que tienden a la malinterpretación de lo que estás haciendo. Yo recuerdo un caso cuando empezamos en la primera política, ¿no? Que también la primera política inicial era la idea de 2 días por semana, que realmente queríamos fijar los días por semana. Y entonces eso ya no es flexibilidad, es forced flexibility, ¿no? Soy flexibilidad forzada, porque tú no puedes venir cuando tú quieras. Pero si vienes cuando tú quieres, quizá no estás promoviendo lo que tú crees que quieres promover con esa política de trabajo, ¿no? La primera que escribimos la relacionamos mucho a través de la parte social, la conexión, ¿no? Siempre hablábamos de esta área que creíamos que nos faltaba. Y un ingeniero me dijo, si yo me paso 2 días de la semana conectando, socializando, no entrego el proyecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me sociabilizo o entrego el proyecto? Y aquí nos dimos cuenta que la política estaba mal escrita porque la planteamos desde un área que quizá no era necesaria. La parte social de conexión es diferente por cada uno de los equipos. La parte de las maneras de trabajar difiere por cada uno de los equipos. Entonces aquí es donde empezamos a evolucionar la política y a utilizar el lenguaje que fuera más útil y más adecuado para ellos y para la empresa, ¿no? El mismo caso del remoto, ¿no? Realmente lo que el empleado quiere es flexibilidad, no quiere remoto, lo que quiere es tener la flexibilidad laboral, no remoto. Entonces, intentar usar ese tipo de lenguaje, ¿no? La propia política se ha definido, y aquí también seguramente Ocado lo hizo en su momento y lo intentamos cambiar, desde la idea del retorno a la oficina, ¿no? Que es una frase que suena incluso negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el lenguaje para
mostrar una idea de queremos unirnos, pero que no es negativo, no es volver a la oficina para qué. Entonces yo creo que aquí es donde el lenguaje es muy importante y explicar las cosas claras e intentar usar datos, que es una de las grandes cosas que ha faltado estos años, ¿no? Es un poquito de estudios de qué nos ha faltado y qué no nos ha faltado debido al remoto. Bueno, es un poco una de las conclusiones que hicimos previas a esta sesión del grupo de trabajo, que todas estas políticas se han ido implementando a base de prueba y error, de ir probando y a ver qué acaba calando. Y ahí sí que lo que me interesaba también tocar es que normalmente desde el sector tecnológico abrís muchas puertas o rompéis muchas barreras a la hora de repensar o implementar nuevas maneras de hacer. Aquí entra un poco también el trabajo por proyectos. Lo que a Eusebi nos gustaría que también contaras es qué tendencias estáis viendo aquí en España, no tanto a nivel internacional, y si hay un punto híbrido también entre el trabajo por proyecto implementado dentro de las propias organizaciones para garantizar esta flexibilidad. Sí, a ver, el trabajo por proyecto está claro que es una cosa que se está consolidando. Y en nuestro punto de vista lo es porque tienes que contratar a alguien para un periodo fijo para que haga ciertas cosas. Por lo cual es natural que nosotros lo veamos. Y se traduce más o menos, en vez de te voy a pagar tanto por día o tanto por mes, te voy a pagar pues, milestone 1, milestone 2, milestone 3. En España vamos un poco más rezagados. Primero, las empresas grandes no ven claro aún contratar freelance, aunque muchísimas contratan freelance, pero la gestión de proyectos es una cosa que tiene que cambiar en el mindset. Los managers, el middle management y el top management puede tener KPIs anuales y de presupuestos, pero por proyectos aún no trabajan tanto. Están más trabajando con sus propios equipos y aún tienen que aprender a incorporar gente de fuera que a lo mejor está pues, durante unos meses o unas semanas, entrega, interactúa, transfiere conocimiento, pero luego se va. Ahí vamos un poco rezagados. No sé si alguien quiere añadir algún punto. Bueno, en el tema de la flexibilidad, digamos, más laboral o más contractual en este caso, evidentemente hay una parte de legislación y burocracia que impide a las grandes empresas afrontar esto de una manera muy cómoda, porque al final las empresas tecnológicas y todas las empresas tienen unos recursos limitados en lo que es la parte más de soporte, que normalmente siempre son las partes más pequeñas de las empresas y es mucho trabajo. Y supongo que al final el sur de Europa sí que está, digamos, en unos años atrás, unos años de diferencia en lo que es en el approach de freelance, ¿no? Sí que, por ejemplo, en Ocado vemos en otros países donde la relación B2B es más habitual, seguramente también porque contractualmente es más favorable, pero aquí entran ya también muchas áreas de gestión de las patentes, de la gestión de la confidencialidad, de la gestión contractual, que puede ser más complicada en un país como España. Súper, no vamos a abrir el melón del marco legal en el que nos movemos. Ahora sí que nos quedan unos 5 minutos. Quería dejaros la oportunidad, si queréis hacerles alguna pregunta o si tenéis alguna reflexión o algo que queráis compartir, incluso a nivel de políticas internas de los asistentes. Si no, seguimos nosotros. ¿No? Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Quedan unos 5 minutos. Quien quiera que levante la mano y ya lo movemos. Vuelvo un poco atrás. Diego. No, si me dejas, que a mí lo que comparte Guillem, de hecho si no lo compartía ahí, él le iba a preguntar si me dejaba compartirlo, lo del ingeniero que le hizo el challenge de si tengo que venir a hacer sociales 2 días por semana cuando trabajo, me parece muy buen challenge. También diría que sociabilizar en la oficina no es pasarse el día haciendo team building y after work y hablando con la gente. A veces puede ser estar ahí para que alguien que sabe menos que tú, es más junior, acaba de entrar, te pregunte algo y te interrumpa a 2 minutos, que para uno es una interrupción, pero para esa persona puede ser una cosa valiosa, ¿no? Pero me parece que está bueno porque al final conecta un poco con la idea de cómo lo hicimos nosotros, que es, y es momento, y cuando estábamos todos definiendo las políticas también lo habíamos compartido, así que acá hay una suerte de trabajo conjunto, de cuando entiendas el para qué, no fuerces una cadencia innecesaria, ¿no? Porque si no pasa lo que podría pasar ahí. Y nosotros incluso tenemos challenge a nuestros 5 días al Q. Hay quien se lo monta bien para cuestionar que igual son 3,5. Bueno, suelen ser ingenieros y suelen tener datos que avalan ese punto de vista, ¿no? Y entonces hay cosas como la productividad y la entrega que a veces, más concentrado en casa, o no en casa, remoto, fuera de la oficina, sin interrupciones, pues claramente funcionan mejor, ¿no? Los datos esto en pandemia lo avalaron completamente. Yo acá dejo una pregunta que no tengo respuesta, pero más para el futuro. Estamos muy acostumbrados a crear cultura organizacional
compartiendo espacio, ¿no? Hay una cierta forma de liderar, todo esto en un ambiente de trabajo se respira. ¿Estamos viviendo del crédito de la cultura empresarial que teníamos y la estamos gastando sin darnos cuenta? No se sabe, ¿no? Esto es algo que es difícil medir porque es algo que no sabemos. Se podría empezar a medir tal vez, pero es algo que va a pasar. Y cómo se reconstruye o cómo se refresca una cultura, una estrategia para compañía, todo esto, en un entorno donde ya no estamos tan colocalizados, también es un desafío para el futuro, ¿no? Esto es algo que nos puede empezar a aparecer más adelante. Guillem, y después a... Cojo tu hilo. Y casi un reto para la audiencia, ¿no? O sea, o para que os penséis vosotros desde vuestras propias organizaciones. Cuando el reto este que me planteaban, ¿no? El día de la sociabilidad, de ser más sociales estos días o no, una cosa que sí que hay estudios es que durante estos 2 años y medio el aumento de las relaciones transaccionales ha crecido y el aumento de las relaciones no transaccionales ha decrecido. Hay estudios, hay uno de Microsoft muy bueno, online, que habla de los strong links y de los weak links en las compañías, que al final es, dentro de tu equipo, tu relación ha crecido, estás más cerca de tu equipo, pero estás más lejos del resto de los equipos. Entonces, el reto que una oficina promociona o da esos espacios no transaccionales, porque tú no puedes saber si quiero tener una conversación con esa persona hasta que la ves, ¿no? ¿Cómo consigues ese espacio desde un punto de vista remoto? Y ese yo creo que es la gran dificultad y lo que muchas compañías que al final tenemos mucho trabajo creativo y no olvidemos que la parte más fácil de la ingeniería es la programación. El encontrar la solución al problema es la parte más difícil. Entonces, estos espacios no transaccionales, ¿cómo los vas a generar dentro de tu compañía? Y si la única manera que sabíamos antes era meter todas las personas en un mismo espacio físico y que espontáneamente se relacionaran. Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo sabiendo que la gente va a ir a esos espacios físicos de una manera mucho más, digamos, no controlada? Y ya para ir cerrando, Eusebi, y después cerraremos contigo, Selena. Vale, gracias. Bueno, yo quería compartir nuestra experiencia personal en esto. La primera política que pusimos, la empresa entera la rechazó. Hubo un motín, literalmente, y hubo un marrón de recursos humanos para redirigirlo. Al final optamos por no poner ninguna política y se han configurado equipos diferentes. Hay un equipo que apenas va a la oficina, quizá va una vez a la semana o cada 2, que es más transaccional. Hay otro equipo que es más creativo, más de relación, que suele venir como mínimo 3 días a la semana. Y más o menos cada uno se va adaptando a lo que necesitan. Y luego lo que hemos puesto en la empresa es incentivos cuando pasan ciertas cosas buenas para que haya un pote de recursos para que los equipos organicen fuera de empresa, si hace falta, bueno, pues quedadas, cenas, eventos. Y luego nosotros lo que también tenemos periódicamente, pues town halls para ir explicando lo que está pasando. Entonces, cada área, si tiene algo que explicar, lo explica. Y es la manera un poco también de ir conectando. Pero no hay una regla fija. Cada empresa tiene su tamaño, sus necesidades y su cultura. Pero en nuestro caso, la cultura ahora es más fuerte que lo era antes y nuestro churn, ¿no? La gente que deja la empresa, ha bajado significativamente. Bueno, recogiendo también un poquito lo que comentaba Diego, creo que es importante, y lo estamos viendo en muchos de nuestros clientes, en muchas compañías con las que trabajamos, que las empresas que tienen un modelo muy flexible, como puede ser en el caso de Adevinta, utilicen justamente esos días presenciales, obligatorios, entre comillas, justamente para hacer workshops, compartir, hacer afterworks, es decir, que cuando los trabajadores tengan que personarse en las oficinas como norma, también le encuentren el sentido a estar juntos. O sea, es decir, no voy porque tengo que ir, voy a trabajar, no. Voy porque además tengo socialmente previsto un tema que puede ser operativo, que puede ser social, pero que, bueno, que las compañías también se cuiden de que esos días que son presenciales pues tengan razón de ser, ¿no? No solamente el hecho de personarse. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Diego, dado que tenéis pues al final una metodología bastante disruptiva, pionera o actualmente muy flexible, nace sobre todo en relación a la demanda interna, del talento interno o de externo. Es una buena pregunta y tengo que pensarlo en su momento. Yo creo que nosotros hicimos Smart Working pensando en muchas cosas. Yo participé del grupo de trabajo, yo estoy en Workplace, pero en el área de People. Entonces, un mandato claro, no expreso, era que no haya un motín cuando saquemos la política. Entonces, conocemos a los compañeros, lo que querían,
en el momento había como mucha presión del talento externo, real o inventado en el sentido de, según qué política hagamos, no vamos a conseguir contratar a nadie más. Y yo a veces decía, ¿y la gente que ya tenemos? También habrá, o sea, diseñar el modelo pensando en el empleado que no tienes es un poco complicado, ¿no? O sea, está mejor pensarlo para el empleado que ya tienes y que esté contento, y si están contentos estos 1.500, pues será fácil que esté contenta gente que quiera venir de fuera, ¿no? Porque hacerlo, en el momento tuvimos la tentación de hacerlo para un empleado que no existía. El que va a venir a trabajar, era como, ¿y qué necesidades tiene? Pues no sabemos, ¿no? Bueno, sabíamos lo... Era más por retención Claro. que por captación. No, eran las dos, pero me parece que están muy ligadas en realidad, Totalmente. ¿no? Pues se nos ha acabado el tiempo. Luego nos quedaremos por aquí por si alguien tiene alguna pregunta que le podáis hacer a todos. Solo comentar eso, que al final el objetivo de esta mesa redonda es abordar la flexibilidad desde el punto de vista del sector tecnológico, intentar entender todas las perspectivas, las herramientas y las nuevas políticas que se están implementando. Comentaros que de todo esto que hemos hablado va a salir un Insights que le llamamos a Tech Barcelona la semana que viene. Ya os lo enviaremos y lo publicaremos para que lo podáis recoger y lo podáis consultar. Y evidentemente siempre abiertos a recibir nuevos casos de uso, nuevas experiencias, nuevas maneras de hacer para ponerlo en común. Dicho esto, Selena, Guillem, Diego y Eusebi, muchas gracias por venir y gracias a todos por asistir a la mesa redonda.